Hola, bienvenidos al canal. Hace un tiempo que nos preguntamos, el compost desprende CO2. El CO2 contribuye al cambio climático. Por tanto, ¿haciendo compost estamos contribuyendo al cambio climático? ¿Deberíamos dejar de hacer compost o hacer un compost diferente? Estas preguntas os las queremos responder hoy en este vídeo. Este dilema que os planteaba en la introducción sobre si el compost contribuye o no al cambio climático es algo que se ha planteado ya varias veces desde la agricultura ecológica. Así que empecemos por lo fundamental. Que el compost produce CO2 y este se libera a la atmósfera es un hecho, y que el aumento de CO2 en la atmósfera contribuye al cambio climático también. Así que podríamos deducir que el compost contribuye al cambio climático. Lo que pasa es que esto es solo una parte muy pequeña de la fotografía. Si nos miramos este hecho desde un punto de vista más amplio, deberemos entender en un inicio que la existencia humana implica generar residuos. Me explico. Pongamos, por ejemplo, una tomatera. Cuando recolectamos y nos comemos los tomates, el resto de la planta e incluso lo que queda del tomate después de la digestión son residuos orgánicos. O una manzana, por ejemplo. Cuando nos comemos una manzana hay gente que incluso ni siquiera se come la piel y normalmente no solemos comernos el corazón, así que también implica generar residuos orgánicos. Es por eso que la existencia humana implica generar residuos al igual que la de cualquier otro ser vivo en la Tierra. Siempre los seres vivos generan residuos orgánicos. Y si existen residuos orgánicos, tiene que haber un proceso de descomposición. Es parte del ciclo de la vida. Y en este proceso de descomposición es donde juega el papel importante el compost. Esto que os acabo de explicar es un aspecto muy importante para entender la pregunta que nos planteábamos al inicio. Como pequeños horticultores preocupados por el medio ambiente, nos preguntamos cuál es el mejor proceso de descomposición o el que menos perjudica al medio ambiente. Pues bien, al plantearnos esta pregunta, deberemos plantearnos también qué sucede en un proceso de descomposición. Y para empezar, debemos saber que la materia orgánica se compone principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con otros elementos más minoritarios que juegan otros papeles. Estos elementos se combinan en moléculas más grandes como proteínas, celulosa, almidón. Los microorganismos que degradan la materia orgánica rompen estas moléculas grandes como proteínas y demás en partículas más elementales y para hacerlo requieren energía y en el proceso de obtener esa energía generan CO2, de ahí el CO2 de la descomposición. Digamos que es un poco como cuando nosotros exhalamos, que liberamos CO2 a la atmósfera, pues los microorganismos harían algo parecido en su proceso de obtención de energía. La cantidad de CO2 que se obtiene de la descomposición depende mucho del tipo de descomposición que sea. Además de este gas, en una descomposición se generan otros gases, como podría ser el metano o los óxidos de nitrógeno, que son relevantes para el cambio climático. Hace unos años se elaboró un índice de potencial de cambio climático, en donde se establece cómo de contaminante o cómo de relevante es una molécula para el cambio climático. Así pues, tenemos que el CO2 tiene un potencial de cambio climático igual a 1, el metano serían 30 y los óxidos de nitrógeno podrían ser 280, son unos 280 más o menos. Esto quiere decir que los óxidos de nitrógeno son muchísimo más contaminantes que el metano, que es más contaminante, unas 10 veces más contaminante que el CO2.
En casa, nuestros residuos orgánicos podemos destinarlos al compostaje, ya sea un compost que hacemos nosotros mismos o lo reciclamos y se va por la vía del compost municipal, o podríamos mezclarlo con el resto de basura. Si hiciéramos eso, la materia orgánica junto con el resto de basura iría a un vertedero y ahí empezaría un proceso de descomposición. Lo que pasa es que como en estos lugares se apilan grandes cantidades en montañas de basura, empezaría una descomposición anaeróbica, es decir, con poco oxígeno. La materia orgánica quedaría encerrada en gran parte en el interior de esas grandes montañas de basura. Este tipo de descomposición genera grandes concentraciones de metano que se liberan a la atmósfera. Hay algunas plantas de tratamiento de residuos que capturan este metano y con él producen energía que luego es reaprovechada. Este proceso es esperanzador y funciona. Lo que pasa es que con una eficiencia del 60% aproximadamente. Entre un 30 a un 40% del metano producido sigue liberándose a la atmósfera y eso es muchísimo. La otra vía que pueden seguir nuestros desechos orgánicos de casa es la del compost. Si optamos por reciclarlo en los contenedores que haya en nuestro municipio y sigue la vía del compost municipal, entonces estos desechos pueden tratarse de varias maneras. La verdad es que cada centro de reciclaje hace un compost un poco distinto. Hay lugares donde tienen grandes biodigestores que fermentan directamente, hay muy poco oxígeno, la temperatura del compost sube muy rápido y ese compost se hace en muy poco tiempo. En este caso, como hay poco oxígeno, vuelve a generarse gran cantidad de metano y solo en una cantidad ínfima de centros de reciclaje ese metano es reciclado. En otras ocasiones estas plantas de compostaje hacen un compost mucho más aeróbico, en el que se voltea, en el que los residuos orgánicos compostan en presencia de oxígeno. Entonces, ciertamente, se libera muchísimo menos metano a la atmósfera. Pero debemos tener en cuenta también el coste energético que implica trasladar esos residuos hasta una planta de compostaje, el hecho de mantener la planta de compostaje en sí también consume energía y muchos otros procesos que se van a ver involucrados. La alternativa a todo esto es compostar en casa. Ya sabéis que el compost se puede hacer de distintas formas, pero ahora me voy a centrar en la forma tradicional o en lo que llamamos compost caliente, que consiste en apilar los residuos orgánicos en una cantidad relativamente grande, lo típico que se habla, ¿no?, de 1 metro cúbico más o menos, para que la temperatura suba lo suficiente. Si esa temperatura del compost sube es porque hay gran cantidad de microorganismos trabajando, son ellos los que hacen subir la temperatura. Y esos microorganismos demandan oxígeno. Por lo tanto, este tipo de compost debe ser siempre aeróbico. Debemos voltearlo y asegurarle las condiciones para que haya suficiente oxígeno. Además, debemos proporcionar el balance correcto entre carbono y nitrógeno, entre los ingredientes que añadimos, que llamamos de la lista de los marrones o de la lista de los verdes. Si quieres saber un poco más a fondo sobre cómo se hace el compost, te dejo por aquí un vídeo donde lo explicamos. También es muy importante no humedecer demasiado el compost. Es cierto que el agua ayuda a la actividad microbiana, pero si superamos el punto que está en torno al 60% de humedad, en que ese agua empieza a hacer que no pueda entrar oxígeno, nuestra pila de compost ya dejará de ser tan aeróbica y empezará otros procesos. Cuando nuestro compost casero de nuestro huerto se hace de esta forma, prácticamente no genera metano. Eso es lo que se ha podido comprobar en varios estudios. Sí que genera óxidos de nitrógeno, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Aunque, si somos honestos, realmente la inmensa mayoría de compost caseros no podrían calificarse exactamente como un compost caliente. Tampoco es que sea un compost frío, que también puede hacerse, sino que más bien es un intermedio.
Es decir, rara vez la temperatura supera los 60-65 grados en un compost casero, que es a lo que me estaba refiriendo antes. Entonces, en casa, como generalmente no tenemos esas condiciones óptimas para la descomposición completamente aeróbica con oxígeno, lo que sucede es un intermedio. Son un tipo de compost que sí que genera una pequeña cantidad de metano, pero que genera muchísimo CO2. Esparcir los restos orgánicos sobre el suelo y no aplicarlos en una pila de compost es también una solución para descomponer la materia orgánica. De hecho, es lo que hace la naturaleza por sí misma en bosques y en otros ecosistemas. Funciona perfectamente, contamina muy poco porque es una descomposición muy aeróbica, que está completamente rodeada de oxígeno y se produce muy poco metano. Lo que pasa es que para nuestro huerto yo no os lo aconsejo, creo que no nos interesa en absoluto. El primer motivo es porque al no subir la temperatura en este tipo de descomposición no vamos a deshacernos ni de semillas ni de otros microorganismos patógenos. Es decir, si caen hojas, por ejemplo, con oidio, ese hongo va a continuar su ciclo en el suelo y luego puede volver a infectar otras plantas. Si tiramos esas mismas hojas contaminadas de oidio a una pila de compost caliente, probablemente esa temperatura mate el oidio y ahí paremos ya el ciclo de reproducción. Además de los patógenos está el tema de las semillas, que si tiramos material vegetal con semillas en el suelo, pues evidentemente van a germinar y vamos a estar reproduciéndolas. En algunos casos podría interesarnos, pero no creo que en la mayoría de huertos queramos que crezcan todo tipo de plantas espontáneamente. Entonces, en esos casos, la pila de compost también inactiva la inmensa mayoría de semillas. Enterrar los residuos orgánicos, que se ha hecho históricamente muchísimo, no es una práctica recomendable desde el punto de vista del cambio climático, ya que ese tipo de descomposición carece casi totalmente de oxígeno y por lo tanto se generan grandísimas cantidades de metano que pasan a través del suelo y se acaban liberando a la atmósfera. El vermicompost, que es también una técnica bastante popular de cómo tratar la materia orgánica, no sería realmente una forma de compostaje de la materia orgánica, sino que lo que se hace en estos sistemas es alimentar un animal. La materia orgánica, cuando se la damos a las lombrices, puede estar más o menos descompuesta previamente. Eso sería el compostaje realmente. Se la damos a las lombrices y lo que luego va a compostar son los excrementos de las lombrices. Lo que nosotros llamamos humus de lombriz es el estiércol de las lombrices. Y según cómo tratemos esta materia orgánica que resulta del vermicompost o del humus de lombriz, tendremos una descomposición que producirá más metano y más óxidos de nitrógeno o menos. En el año 2007 se hizo un artículo de prensa que recogía los datos de un estudio en el que se afirmaba que el humus de lombriz o la producción de vermicompost generaba unas grandes emisiones de gases nitrogenados, de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Posteriormente otros estudios lo han desmentido y se ha constatado que esa primera investigación tenía unos serios fallos en el diseño experimental, entonces ha quedado totalmente desbancado. Realmente el humus de lombriz se ha comprobado que genera mucho menos óxidos de nitrógeno y menos metano incluso que el compost. Si estamos hablando de un compost en unas perfectas condiciones, ahí seguramente estarían muy igualadas las dos técnicas. Como siempre procuramos hacer estos estudios científicos de los que os hablo, estos artículos, os dejamos los links en la descripción del vídeo para que quien quiera pueda consultarlos. Hasta ahora os hemos hablado principalmente del dióxido de carbono y del metano, pero quisiera profundizar un poco más en los óxidos de nitrógeno, que si os acordáis son los más contaminantes, hasta casi 300 veces más que el CO2.
No se tiene mucha información sobre la liberación de óxidos de nitrógeno en procesos de descomposición de materia orgánica, aunque sí se sabe que durante el proceso de compostaje se libera menos óxidos que durante el proceso de maduración del compost. Aproximadamente un 3% de nuestra pila de compost, el 3% del nitrógeno de nuestra pila de compost se va a liberar a la atmósfera en forma de óxidos de nitrógeno. Estas lecturas son de pilas de compost hechas básicamente de estiércol animal, con lo que podemos deducir que unas pilas más vegetales deberían tener unas emisiones más bajas de nitrógeno a la atmósfera, aunque, como os comento, no hay estudios al respecto. Sí que sabemos que con una correcta proporción de carbono y nitrógeno en nuestra compostera, la liberación de gases nitrogenados es menor. Y una buena aireación del compost también disminuye significativamente la producción de estos gases. La gran virtud que tiene el compost es que todo su contenido de carbono, tanto el CO2 que se libera a la atmósfera como el que se queda en el propio compost, tiene su origen en materia orgánica y esta en su momento lo tomó de la atmósfera. Es decir, que el carbono de la pila de compost es de origen atmosférico. Este punto es muy importante porque implica que el CO2 que se libera del compost no está añadiendo nuevo carbono a la atmósfera. No sucede lo mismo, por ejemplo, con la combustión de los combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles eran una manera que tenía la naturaleza de almacenar carbono de manera estable en el suelo. Al quemarlos, lo que estamos haciendo es liberar ese carbono a la atmósfera. También es cierto que solo una pequeña cantidad de todo el carbono que hay en el compost se libera a la atmósfera. La mayoría queda retenido en él. Una de las mayores contribuciones de CO2 a la atmósfera por parte de la agricultura viene dada por la pérdida de carbono en el suelo gracias a las técnicas convencionales. Y me estoy refiriendo principalmente a labrar el suelo. Si queréis más detalles sobre este tema, no hace mucho hicimos un vídeo donde lo explicamos en profundidad. Os dejo por aquí el link. Si cultivamos más plantas, compostamos más plantas y luego ese compost lo añadimos a nuestro suelo, lo que estamos haciendo es devolver ese carbono al lugar donde le pertenece. Os dejo en la descripción un artículo de hace unos años del New York Times donde se explica a la perfección el impacto que puede tener estos pequeños huertos domésticos compostando en el cambio climático. Lo que me refiero es que compostando nuestras plantas del huerto, compostando en nuestros huertos, podemos hacer un gran beneficio, contribuir muy positivamente a la captura del carbono atmosférico y fijación posterior en el suelo. Así que, resumiendo, decir que la producción de CO2 por parte del compost está contribuyendo al cambio climático es tener un punto de vista muy reduccionista. Hemos visto que cultivando más plantas y compostando más plantas estamos ayudando a fijar ese CO2 al suelo. El compostaje está ligado íntimamente al cultivo, así que es importante que se guarden bien las proporciones de carbono y nitrógeno a la hora de compostar y se airee bien la pila, porque haciendo el compost correctamente estamos ayudando a mejorar el cambio climático. Como ya hemos visto que la existencia humana implica generar residuos, nuestra mayor preocupación debería ser cómo tratar esos residuos orgánicos para que su impacto en el medio sea el más beneficioso posible. Y hemos visto que hacerlo a través de una pila de compost caliente es la mejor manera que tenemos de tratar esos residuos inevitables. Así pues, reduce, recicla y composta. Nos vemos en el próximo vídeo.